La reforma en el sistema de pensiones, mucha atención, ¿dónde les conviene, por ejemplo, guardar o aportar para tener una pensión? Lo vamos a abordar de inmediato con los expertos. Panchito, con cuéntanos un especialista. el entrevistado que tenemos. Así es, con un especialista. Vamos justamente a que justamente está ingresando. A ver, por favor, hay que hacerle... Buenas tardes, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido, muchísimas gracias, te lo profesor, cuento, por estar aquí. por supuesto. Este tema además que preocupa tanto, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Claro, porque lo que queríamos, estamos con el magíster Sandro Vidaurruzaga. Vidaurrázaga, ahí está, economista, experto en el tema, porque queremos que el público que nos escucha y que nos ve también luego de publicado el video, les quede claro, ¿no? Estas reformas en el sistema de pensiones que muchos dicen que el gobierno resaltaba todos van a poder acceder a una pensión mínima de 600 soles, pero que desconocen muchos lo que realmente hay detrás de esto, ¿no? Para comenzar, esta pensión mínima de 600 soles, ¿qué requisitos son los que se tienen que cumplir? Bueno, en principio implica una determinada cantidad de años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones. 20 años, ¿no? 20 años, al menos. Vida. Entiendo. Y bueno, tener entonces la condición de la edad de jubilación, para comenzar. Y bueno, en principio son los dos requisitos básicos. No hay otro que tenga mayor conocimiento. Hay que esperar además que se reglamente, que se publique, que pase todos los filtros, que sea absolutamente, no esté objetado en ninguna medida, ninguna de las disposiciones. Ahora, profesor, pero bueno, parece que todo va a dar marcha atrás, todo ha cambiado desde que hubo la manifestación el último sábado. La presidenta Dina Boluarte en un discurso, en una actividad, ha sorprendido con lo que ha dicho, señalando que el gobierno va a apoyar el 8º retiro de las AFPs, a pesar que su ministro de Economía hace unos días había señalado que estaba totalmente en desacuerdo. Algunos dicen que lo hace presionada por toda esta manifestación que hubo el último fin de semana. Pero ¿qué es lo que podría pasar? Porque la gente está confundida, porque desde el Congreso ya se ha presentado el día de hoy un nuevo proyecto de ley por parte de José Luna de Podemos, donde pues ahora sí se estaría autorizando o se está planteando este 8º retiro de los fondos, cuando supuestamente con el nuevo sistema previsional y su reglamento había una especie de candado para evitar nuevos retiros. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo interpreta o qué le podemos explicar a nuestros seguidores? Lo que hay que comprender es que ambos, el sistema previo, el Sistema Nacional de Pensiones y el sistema de AFPs, son completamente diferentes. Entonces, el hecho de generar permanentes retiros de los fondos privados, que son cuentas de capitalización personal, son cuentas de cada uno de los aportantes, lo que implica es que la posibilidad de tener una pensión mejor en el futuro se va reduciendo conforme vamos reduciendo el fondo de las personas. Si yo he aportado 20 años al sistema privado de pensiones, esto me hace recordar una anécdota con mi hermano. Mi hermano, él es instructor deportivo, él no tiene nada que ver con el tema financiero, y él me dice: hermano, estábamos en medio de la pandemia, ¿qué hago? ¿Retiro toda mi FP? Claro. Entonces yo le respondía: oye, ¿y qué vas a cobrar cuando tengas 65 años? ¿De dónde va a salir tu pensión? ¿Vas a esperar recibir del Estado una pensión que puede no cubrir tus necesidades, cuando por tu propio esfuerzo puedes generar una cuenta de capitalización donde todos los aportes, todos los ahorros que puedas hacer, puedas incorporarlos a esa cuenta y mejorar la posibilidad de una pensión más digna? Pero ahí yo discrepo, porque por ejemplo se han visto casos en los cuales los aportes son, por ejemplo, ¿no?, de una persona que gana 5.000 soles, hace sus aportes del 10%, si no me equivoco, sí, a la AFP, pero igual tu pensión te sale bien baja, creo que no llega ni a 2.000 soles. Eso es entonces, cierto. Entonces es derecho del ciudadano decir: debo de disponer del 95.5 de mis aportes, es mi derecho porque es mi dinero. Entonces, esta reforma, y por eso apuntaba el tema por ahí, por la reforma que ahorita está vigente, que ahorita ya ha sido reglamentada, que ya ha sido publicada, ya es otro tema el que lo quiere el fujimorismo, quiere plantear, modificarla, porque se han dado cuenta que todos los ciudadanos estamos manifestándonos. Entonces, hoy en día, con esta pensión o esta reforma que se ha publicado y que se ha reglamentado,
¿Dónde le conviene, por ejemplo, aportar a un ciudadano que gana menos de 2.000 soles, que es el sueldo promedio que tiene la gran mayoría de ciudadanos aquí en el país? Claro, uno de los grandes problemas que tiene el sistema privado de pensiones, y bueno, de hecho yo soy pensionista a través del sistema privado. ¿Ya? Yo soy un caso especial, un caso particular, porque en los últimos 3 o 4 años previos al problema de salud que yo tuve, que determinó una pensión de invalidez a través de este sistema, yo cobré los mejores sueldos que tuve en toda mi vida laboral. Ya. Y en algunos casos llegué a superar, por ejemplo, los 14.000 soles. Evidentemente, yo cobro una pensión reducida y depende, como dices muy bien, de los niveles de ingreso que tengan las personas, exacto, el poder tener una pensión que realmente cubra sus necesidades. Y es una de las ahí, reformas pendientes que tiene el sistema privado de pensiones. Y ahí me gustaría que les dé el consejo a los ciudadanos, ¿no? A los que nos están escuchando y tienen un sueldo menor de 2.000 soles. ¿Dónde les conviene aportar? ¿En ONP o en AFP? El problema con la ONP es que la ONP se maneja de una manera completamente distinta. Se reúne un fondo y ese fondo se distribuye de manera equitativa entre todos aquellos que forman parte de este sistema. Es una bolsa común. Es como que hacemos una junta, claro, y nos dividimos todo el dinero entre los que están en ese momento siendo pensionados. En cambio, el sistema privado depende mucho del aporte individual, depende de tu capacidad de ahorro, depende de la voluntad que tengas de aportar más dinero, y evidentemente el sistema privado, y eso es lamentable, no tiene la posibilidad de cubrir con una pensión digna a todos, porque hay sueldos muy bajos dentro de los que están dentro del sistema. Entonces, me recuerda mucho una pregunta que me hizo en la clase de microeconomía ahí en la Universidad Norbert Wiener, donde yo trabajo, una estudiante mía, muy joven, 21 años, 22 años, estaba justamente en esta confusión. Claro, hace un año, más o menos hubo también toda una movida respecto a estos proyectos de ley, y ella me preguntaba, ¿y yo qué tipo de sistema resulta más conveniente para mí? Claro, para los que ganan menos de 2.000. Claro, ahí evidentemente... ONP, creo, ¿o no? La ONP... Si es que más o menos va a tener una proyección de sueldos de ese nivel. Claro, pero ahí viene un poco la dinámica, ¿no? O sea, pensar que una persona a lo largo de 30 o 40 años de su vida laboral va a cobrar siempre lo mismo, es un poco restringirnos también, irnos al extremo también, por otro lado, ¿no? Cuando uno comienza a trabajar como un asistente, que gana una cantidad; cuando ocupa un cargo ejecutivo, gana una cantidad diferente; cuando llegas a ser gerente, gana una cantidad diferente; cuando llegas a ser empresario o pones tu propio negocio, puedes ganar lo que quieras. Entonces, ese sistema privado lo que tiene en este momento es la necesidad de ser modificado, sufrir una serie de reformas para reducir la administración del fondo, liberar, por ejemplo, los instrumentos que se utilizan para generar la rentabilidad del fondo y dar mayor posibilidad de que estos fondos privados, personales, crezcan a un mayor nivel, y eso genera un fondo más importante y mejores pensiones. Usted, como especialista, de repente puede guiar al público que está viendo, porque quiere saber la ley que existía antes de las pensiones, ahora el cambio, lo que ahora es la nueva ley de pensiones. El cambio, ¿es bueno, es malo? Los diversos puntos. ¿Está mejor que antes? Ha habido protesta ahí el fin de semana, muchos jóvenes han salido a protestar, hay muchas voces que están en contra, hay muchas voces que salen a favor. Tal vez la respuesta que te voy a dar, Francisco, no va a ser lo ideal no va a ser la mejor, ¿no? Lo ideal es que la gente sepa, porque quiere obviamente las reformas. Tiene puntos positivos y tiene puntos negativos. ¿Cuáles son los positivos no a todo el mundo y los negativos? Un solo sistema. A ver, ¿cuáles son los positivos y cuáles los negativos, digamos, muy sutilmente, para que la gente pueda... A ver, en el Sistema Nacional de Pensiones no hay mucha posibilidad de tener una pensión más alta, en tanto que el Estado no lo defina. Y siempre sabemos que el Estado siempre está, digamos, en problemas, o tratando de mantener un superávit fiscal o un equilibrio fiscal. Entonces, grandes cambios o grandes aumentos a lo largo del tiempo, siendo parte del Sistema Nacional de Pensiones, eso es algo que no es previsible. En cambio, en el sistema privado es absolutamente previsible, porque depende del aporte individual. Ahora, ¿por qué es desventajoso para la mayoría de gente el sistema privado de pensiones? Justamente por lo que mencionaba Cintia, que tiene que ver con el nivel de los sueldos. Entonces, claro, pensar que el escenario que va a enfrentar el Perú en los próximos 20 o 25 años va a ser exactamente el mismo, y nadie va a levantar cabeza,
y el Perú no va a crecer. Es un poco ponerse en el escenario más negro posible. Y que ¿no? los jóvenes no puedan retirar el dinero, los menores de 40. los menores de 40 años, es bueno, es malo, porque muchos dicen, ok, ahora lo retiran, es tu dinero, perfecto, pero de acá a 20 años vas a estar desesperado y vas a estar pensando, unos dicen eso, otros dicen es mi dinero y lo quiero retirar. A mí me interesa, a mí me llama mucho la atención este tema, porque, a ver, una de las razones principales que mencionan los jóvenes sobre este tema es: yo retiro ese dinero y yo pongo mi negocio y de ahí gano mucho más que lo que el sistema me puede dar. Entonces la pregunta es: ¿todos podemos hacer negocios? ¿Todos tenemos el espíritu emprendedor? ¿Todos tenemos la constancia para poder generar una empresa que sea sustentable 20, 30 años y que nos dé los recursos para poder vivir nuestra vejez? Ahora, pero la presidenta Dina Boluarte el domingo ha dicho, es el dinero de las familias que trabajan, respaldando, es un respaldo abierto del Ejecutivo a este octavo retiro, y desde el Congreso se está impulsando incluso que se derogue todo este tema de la pensión mínima, de los 600 soles, el tema del aporte de los independientes, porque del hay que aporte recordar, independientes, y también el tema de la pensión por consumo, que también está generando todas unas posiciones divergentes. Particularmente el aporte de los independientes es todo un tema. O sea, ¿cuál es su opinión ahí? Allí sí yo creo que hay una suerte de... se está forzando de alguna manera y se está de alguna manera coartando Debería ser la voluntario, libertad. Efectivamente. no obligatorio. Así es, esa es mi opinión a ese Así respecto. sea paulatino, porque eso es lo que ellos señalaban, ¿no? Los que defendían ese aporte de los independientes. Me viene a la memoria el tema de los seguros. Los seguros, ¿De gravaben esos? Sí, no, los seguros de vida. en No, general. seguros ok, de ok. salud, ¿no? Los seguros de vida en general tienen un porcentaje muy bajito de, digamos, de penetración aquí en el mercado. Quiere decir que hay muy poca gente que tiene seguros de vida. ¿Ya? Eso se debe fundamentalmente a que no tenemos primero una cultura de No hay prevención, cultura de seguros. que ese es otro tema. Por otro lado, los seguros, ¿qué tipo de beneficios, seguro de vida particularmente, qué beneficios le otorga al cliente o al usuario el seguro de vida? Y eso, equiparándolo con el tema de que estamos hablando del sistema previsional. ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue una de las estrategias que plantearon las aseguradoras? Crear seguros de vida que tuvieran devolución, para de alguna manera hacer una suerte de ahorro forzado. Esta especie de pensión por consumo. No, es un seguro, son algunas pólizas que tienen la posibilidad de que yo aporto, voy pagando progresivamente durante varios años el seguro, y si en algún momento yo decido utilizar ese dinero... Eso sí lo entiendo. A lo que yo me refería en el tema de del sistema previsional, de la pensión por consumo. ¿Por qué mencionaba lo del seguro de vida? Sí, yo mencionaba el seguro de vida en el sentido siguiente, en el sentido de que si el sistema privado de pensiones ofreciera mejores beneficios o mayores beneficios para promover y captar a ese trabajador independiente, sería esa una posibilidad, ¿no?, para captarlo de manera regular, de manera correcta, de manera que cada uno decida lo que desea mejor hacer con sus ingresos y con sus ahorros futuros. Y de acuerdo a los porcentajes, porque a mí sí me interesa mucho que el público pueda entender el tema de las pensiones que les corresponden aportando a la AFP, ¿no? Por ejemplo, entendía que si tienes un sueldo de 15.000 soles, recién es que podrías tener un monto digno de pensión. Estamos hablando de 5.000 soles de pensión. Sí, ahí hay todo, pero un mire tema. la diferencia, ¿no?, del aporte. Entonces, ¿se recomendaría aportar a una AFP a todos aquellos que ganan de 8.000 para arriba? Sí, evidentemente que la AFP conviene muchísimo más a quienes tienen niveles de ingresos superiores a... No te podría establecer efectivamente si 8.000 o 9.000 o 10.000, pero sí, montos altos evidentemente favorece a quienes el sistema de privado de pensiones favorece a este tipo de realidades. Entonces, si queremos que el sistema privado o un sistema híbrido, de alguna manera, funcione en el Perú, debemos hacer una serie de modificaciones que permitan que los fondos en general crezcan, que las rentabilidades sean mayores
y que haya mucho más que repartir para que las pensiones sean mucho más justas para todos. Se viene el octavo retiro, y digo se viene porque ya el Estado, el gobierno cambió de posición, ya incluso el ministro de Economía también lo ha hecho, ya que Dina Boluarte lo dejó sin piso, ¿no? Cambió de posición y se puede aprobar este octavo retiro. ¿A quiénes les convendría retirarlo? Porque hay muchos jóvenes, por ejemplo, menores de 40, que ahorita están sin trabajo, pero tienen ahí su fondo. ¿Recomienda retirarlo a ellos? El problema ahí es el siguiente, y cuando vayan pasando los años quedan sin ningún tipo de cobertura. Va un poco esa la reflexión, ¿no? Ahora, permitir retiros de manera masiva, lo único que podría terminar sucediendo es que hagan quebrar al fondo, al sistema privado de pensiones, y entonces desaparezca, porque no va a haber entidades que estén interesadas en manejar o montos demasiado pequeños o digamos un sistema que tiene retiros de manera permanente. No hay ninguna capacidad de poder establecer un mecanismo de inversión a largo plazo. O sea, cuando el dinero entra al sistema privado, no es que el dinero lo tienen guardado en las arcas de sino que hay una serie de inversiones que están pactadas, ¿no? Y hay preguntas, mire, por ejemplo, profesor, más de 30 años, el 80% es informal y nadie lo ha tocado la puerta del Estado para que le dé un pan. Al contrario, la gente sigue trabajando normal, ganando su plata y nunca ha pasado nada con la economía. Nos pregunta Toño García, ¿no, Toñito? Muchísimas gracias por tu pregunta. Ese es otro problema estructural que tiene el Perú, que es muy grave, ¿no? El tema de la informalidad. Y entonces, evidentemente, somos un país que tiene muchos desafíos que cubrir. Quienes están en el sector informal, evidentemente, sobreviven y pasan su vejez con los recursos que pueden generar o con el apoyo familiar. Y justamente cuando se dio el debate en el Congreso, recuerdo cuando los impulsores de esa norma del nuevo sistema previsional lo que señalaban que para los informales esta sistema de pensión por consumo iba a ser útil. ¿Es cierto eso? Porque el fin de semana, bueno, los últimos días han hablado muchas personas señalando lo contrario, porque en realidad creo que van a poder... ¿Y cómo funciona, no? Porque todavía no se van a poder... pero ¿cuánto van a poder ahorrar? En todo caso, creo que son 40 soles al año como tope. Ese es el problema. Por 20 saquen la cuenta. El 1% el problema es, ¿tienen capacidad para ahorrar? Por ahí viene un poco el tema. Si son informales, ¿tienen capacidad para ahorrar? O la gran mayoría de gente que es informal sobrevive con lo que gana. Entonces, claro, las protestas vienen, entiendo yo... Porque no se incluye además alimentos, ¿no? Claro, viene por el lado de que oye, lo que yo tengo aquí como ingreso me sirve para sobrevivir y rara vez o pocas veces para generar algún recurso adicional. Entonces, encima me das sobre los recibos que yo voy a emitir, me vas a descontar obligatoriamente y el un monto tope, adicional. Ya, pongámonos en el caso de aquellas personas que sí podrían ahorrar un poquito. Pero hay topes. 700 soles, que es el 1%, ¿no? Que es no, son 40, soles. 400 soles al año. El 1% de cada 100 soles. Pero hay topes, ¿no? Máximo es 700 soles. Claro, definitivamente sí, lo ideal, hablo de lo ideal, sería que todos los peruanos tuviéramos algún mecanismo que permitiera financiar nuestra pensión al final de nuestra vida laboral. Claro. Eso sería lo ideal. Claro. La realidad es que tenemos un sector informal muy grande. Tenemos una serie de problemas estructurales dentro de la economía que es mucho más complejo de solucionar y que impide que ese grupo de personas pasen a la formalidad y puedan generar fondos para sus pensiones. Y miren, eso es lo que ha declarado hace poquito, el presidente del Congreso, José Gerí, más temprano ha acusado al gobierno de deformar la reforma del sistema de pensiones y rechaza retiro de las AFPs. ¿Por qué ha dicho eso? Y hay que contextualizar. Porque, bueno, se aprobó en el Congreso, en segunda votación, pasó al Ejecutivo y se dio un reglamento finalmente, ¿no? Y según dicen ahora, porque siempre todos se lavan las manos, dicen lo que han hecho en el Ejecutivo es deformar el proyecto que nosotros habíamos aprobado. ¿Eso es cierto? ¿De qué manera deformarlo? Bueno, es una declaración, digamos... ¿Tanto se cambió en el reglamento? O sea, ¿qué tanto se puede cambiar? Es una declaración política. Yo no podría decirte que se ha modificado completamente el proyecto, que se ha desvirtuado completamente el proyecto, ¿no? Lo que dice es que el Ejecutivo, al publicar el reglamento, por ejemplo, pone este aporte a los independientes que ellos no lo plantearon. ¿A usted también le parece injusto, usted como economista? Me parece que no debería ser el mecanismo. Ajá. En todo caso, habría que hacer algún tipo de... promover de alguna manera la captación de los independientes que estén en posibilidades de aportar para una pensión a futuro,
y generar los beneficios necesarios para poder, como cualquier campaña de marketing. Claro. Cuando uno quiere captar a un cliente, establece promociones, establece beneficios, y en función de eso es que yo puedo captar un mayor número de clientes. Lo otro también que ellos plantean es el tema del retiro del 95.5, ¿no? Que sí se ha abierto para los menores de 40 años también. Esta restricción, ¿a usted le parece que sí tiene fundamento o que sí debería ser de libre disponibilidad? A ver, en principio yo creería que no habría que mellar el potencial que tiene el sistema privado de pensiones. Ahora, si se plantea de manera excepcional entre los muy jóvenes el que puedan retirar algo de ese fondo, todavía podría caber la posibilidad de que se reinsertaran nuevamente más adelante. Claro. Esa es una cosa que habría que evaluar, ¿no? Pero en principio, como criterio, yo creo que ya no se debe permitir retiros de los fondos de privacidad. Bueno, pero ya parece que va a ser un hecho. Parece Mañana que se va a viene dar el octavo prioridad retiro. en la Se va a Comisión dar. de Economía mañana, ¿no? Son 8 millones, un poco más, de peruanos que están en AFPs, de los cuales, según el ministro, Sí. son 6 millones que ya tienen menos de 2.000 soles. Es lo que dice el ministro, según lo que informó, y que con este retiro se van a quedar ya sin dinero y solo el 2.000 van a quedar con dinero. Usted, como especialista, estas AFPs deben ser reformadas. Debería haber una reforma integral de todo el sistema. Las AFPs ya dejaron de ser lo que tenía que ser en su momento. Como especialista, ¿usted cómo lo puede explicar? Porque hay mucho informal, obviamente, de esos 8 millones que no reciben. Son más peruanos que los que no están en AFP. Entonces ellos quieren saber, oye, hablan de AFP, pero yo no estoy en AFP. ¿Y yo qué hago? ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿tendría que haber una reforma integral? ¿Usted qué es lo que recomienda? Yo creo que sí debería haber una reforma ¿Qué integral recomienda? del sistema. ¿Cuál sería la idea, por lo ¿Con menos? qué ejes principales? Bueno, con el eje de tratar de justamente generar una pensión a través de mayores mecanismos de inversión para el sistema privado. Ustedes saben que tiene una serie de limitaciones en términos de inversión. No puede invertir en cualquier tipo de título o de cartera. Se tiene que invertir en ciertos negocios que están fijados por ley. En las AFP. Las AFPs. El O dinero sea, se de- debería flexibilizar eso. Flexibilizarlo ¿Qué otro o eje? ampliarlos o ampliar los mecanismos. ¿Qué que otro tienen. eje? ¿Debería morir la AFP o no? Yo creo que no. Ok. Porque no resulta, a ver, en general no resulta positivo para todos eliminar el sistema privado de pensiones. Ujú. Sería más, la pregunta es, ¿deberíamos regresar al sistema de fondo común que manejábamos La antes? ONP. Donde así tengas un sueldo mucho mayor, o tengas mayores habilidades, capacidades, o hayas desarrollado una mayor capacidad de ahorro, o tengas más recursos, o tengas una serie de diferencias respecto de la totalidad de aportantes. O sea, no tienes ninguna posibilidad de cobrar algo distinto. Ujú. O sea, nos ponemos a todos en la misma Pero condición. también basándonos, y hay un comentario, por ejemplo, que refleja además el sentir de la gran mayoría de ciudadanos, y lo procedo a leer, de Luis Velázquez. Dice: pero es justo que al final de tanto aportar a las AFP tengas una pensión de 200 a 300 soles, y es la realidad, porque es lo que le comentaba al inicio. Personas, y el sueldo promedio en el Perú es de 2.500 para abajo, ¿no? Muchos ganan sueldo mínimo, otros máximo 2.500 hasta 3.000 soles, un sueldo promedio. Ellos que vienen aportando religiosamente el 10%, hablando de los formales, que terminen y que tengan una pensión de 500 soles. en Claro, algunos evidentemente casos, que eso no es justo. Tampoco es justo. Evidentemente que no Claro. es justo. Y Por eso la pregunta que me hacía Francisco hace un rato, ¿el sistema privado de pensiones es bueno o es malo? Y depende. No podríamos decir que es blanco o es negro. Lo que sí está claro es que el sistema de Tiene que pensiones en reformarse. general tiene que reformarse para que pueda abarcar al mayor número de personas y que pueda entregar una pensión. Esta reforma no ha sido de la mejor. No ha sido la mejor. Tendría que haber un estudio más profundo. Más profundo Y hay que y- integrar también a la gente en las informales, ¿no? Que es la mayor parte Pero del Así país. es. ¿cuál sería la mejor opción para integrar a los informales o a los independientes? A ver, ¿Cuál para sería? comenzar, yo lo que diría es que tendría que existir algún mecanismo que permita a cualquier persona establecer cuánto va a cobrar de pensión si yo aporto una cantidad determinada todos los años. Una mejor proyección. Mayor transparencia, mayor información. Les comento una experiencia que tuve. Bueno, no lo saben aquí tu audiencia ni seguramente ustedes no se habrán dado cuenta. Sí. Yo soy diabético, perdí la pierna izquierda hace bastante tiempo, Ya. ya hace casi 8 años. Y entonces, en la situación de estar, para poder seguir generando ingresos,
pasé a solicitar mi pensión al sistema privado. Yo tenía ya más de 25 años aportando al sistema, con sueldos pequeños, medianos y luego ya con sueldos bastante interesantes. Como les digo, yo soy una excepción a la regla. Yo cobro por encima del promedio de las pensiones, cobrando 75% de la pensión porque tengo pensión de invalidez, no tengo la pensión completa. Haciendo todas esas salvedades, haciendo todo el disclaimer correspondiente. Pues bien, yo fui a hacer los trámites a la AFP. Me llevaron en silla de ruedas, mi hermana me acompañó a hacer los trámites, y cuando me empezaron a dar la información de qué tipo de pensión podía recibir, era una información completa y absolutamente técnica. Mi hermana me preguntaba: Sandro, ¿tú entiendes lo que te están diciendo? Eso grafica un poco lo que sucede con la información que se tiene del sistema. O sea, por eso la necesidad de la transparencia. Exactamente, es un elemento que hasta el momento ha estado ausente en todo el tiempo que tiene el sistema privado de pensiones. Ahora, no hay transparencia para saber cuánto puedo cobrar yo de pensión. Digamos que yo estimo que puedo terminar aportando el 10% de mi remuneración y puedo aportar 200 o 300 soles mensuales. ¿Cuánto voy a poder cobrar de pensión si aporto esa cantidad 20 años? Nadie lo sabe. Claro, ahora, no son transparentes, aparte que lo explica de una manera nada clara, es muy técnico. Es muy técnico, que nadie lo entiende. Yo te digo, pero es cierto eso. 40 posibilidades de tener pensiones. Claro. En soles, en dólares, renta vitalicia, retiro anticipado, con pensión doble, sin pensión doble, por tantos años, porque hay un abanico de posibilidades. Claro, en ese momento, como regresando un poco a la anécdota, mi hermana decía: ¿tú la entiendes? Sí, yo entiendo todo lo que me está diciendo. Pero claro, porque es economista. Yo soy economista, pues. Claro. Claro, yo soy economista y para entiendo todo el usted era procedimiento. nada transparente. Pero ahora, para mi hermana le estaban hablando en chino, no entendía como cualquiera de absolutamente nosotros, nada. que no entendemos nada y queremos saber, de acuerdo a los aportes, cuánto nos corresponde de pensión. ¿de qué manera se podría dar esta, y insisto en la pregunta de Pancho, de qué manera se puede llevar adelante esta reforma en el sistema previsional integral, que incluya el tema de la ONP y las AFP, porque también hay que pensar en los informales. La pensión por consumo no era para ellos, como se había dicho inicialmente. Claro, a ver, entonces, ¿qué podría haber para este sector y para poderlos incorporar y no estén pensando en pensión 65 o que un familiar le dé migajas cuando llegue a su vejez? La respuesta a eso, Pilar, es bien compleja, la verdad. O sea, este tema de las matemáticas actuariales, establecer cuáles son los fondos necesarios para poder darle una buena pensión a una... No, en otros países donde hay tanta informalidad, por ejemplo. De hecho, en Europa en este momento hay todo un problema con el tema de las pensiones. Están debatiendo el tema de cómo poder sostener con una población que se ha ido envejeciendo progresivamente, con gente que ya no hay un fondo suficiente para poder pagar las pensiones que se vienen en estos sistemas de fondo común. Están en toda una reforma y en toda una discusión ahorita en los países desarrollados. Y entonces con este hecho que se hace cada vez más patente de que la población en Asia, en Corea, en Japón, en Europa Central se está envejeciendo de manera progresiva y de manera alarmante. Pero con los retiros nos decía usted, profesor, que se perjudican también las AFP porque ya nadie va a querer administrar los fondos, pero sin embargo hemos visto tantos retiros y que las AFP, ya lo han revelado muchos colegas, siguen cobrando tremendas utilidades, o sea que ellas no se perjudican. La reforma integral de la que estamos hablando tiene que ver con que pongamos tasas más justas, con que las AFP de alguna manera también generen los mecanismos necesarios para hacer que el sistema sea atractivo en términos de rentabilidad, que sea también atractivo en términos de captación de nuevos afiliados. Eso incluía la anterior reforma, porque se hablaba, ¿no?, que iban a abrir, no solamente iban a hacer las AFP, sino muchos bancos y cajas municipales iban a poder ofrecer diferentes programas para ser más atractivos, y esto iba a obligar a las AFPs a que bajaran las comisiones. La competencia, ¿no? Claro, por la competencia. Véanlo si lo quieren ver en sencillo, qué cosa fue lo que pasó cuando teníamos solamente a Movistar administrando el tema de las telecomunicaciones. Claro. Okay. Cuando empezaron a ingresar otros operadores, ahora tenemos tarifa plana, redes sociales ilimitadas, llamadas ilimitadas, o sea, claro, la competencia, el que haya más operadores en el sistema privado de pensiones, evidentemente, o otras modalidades para poder generar recursos para la vejez, pongámoslo más general,
puede ser una alternativa interesante para abarcar a más personas. Mucho público está opinando. Acá Roberto Ampuero, por ejemplo, dice: retirar parte de los aportes para la jubilación es un mal hábito. Así es. Recuerdo que se hizo por el tema de la pandemia, al inicio. En que ese se caso, perdió el de trabajo. repente, Era podía estar justificado. Yo creo que Pero de ahí justificaba. se ha hecho un hábito. Así o es. sea, se ha vuelto populismo. Se ha vuelto un mal hábito. Un mal hábito, claro, Pero es obviamente que el por las público, autoridades. a raíz de esos retiros, sorry, que yo siempre sea la que opino, pero es que el público a raíz de esos retiros se dio cuenta de que su pensión al final no iba a resultar lo que esperaban. Decían, si Claro. tengo menos de 500.000 soles, que acumulando, sumando mis años, es fácil que uno sepa cuánto aporta, lo suma y no va a llegar a 500.000 soles en el fondo, dice, no me va a tocar la pensión que necesito o que he calculado. Y ahí vino las Entonces, trágicas declaraciones del representante de las AFP, entonces, que ellos seguían se dio ganando sus más utilidades. información al Claro. público, y es a raíz de que el público está más informado que se está realizando este tipo de pedidos de reformas. Claro, Porque la antes reforma- uno aportaba ciegas y decía, esperemos que mi pensión sí sea tal cual. La reforma también pasa, como ya hemos dicho, por el tema de ajustar el tema de comisiones, hacer más transparente todo el tema de las inversiones, ampliar la posibilidad de que se puedan hacer inversiones en otras actividades. Bueno, todos dicen que no, ¿no? Por ejemplo, nuestro seguidor Bueno. dice acá, minuta anual, nos dice, pero que no van a querer seguir administrando el dinero del pueblo. Si solo con el cobro de las comisiones ganan millones. Luis Velázquez también dice: yo entiendo que hay personas que por esfuerzo o mérito académico puedas acumular un ahorro para tu jubilación, pero esto también se puede hacer por separado, un seguro de salud o de vida. Bueno, es una alternativa en todo caso. Ujú. Entonces, pero eso funciona para todos, esa es la pregunta. Porque la idea de la política pública es que funcione para todos. Y vuelvo a la O para la pregunta. mayor cantidad de Y gente. los Exacto, informales, tiene porque razón. solo son 8 millones de peruanos y un poco más que están incluidos. Y los informales, ese es el tema que creo que el Estado, los congresistas y los especialistas no toman en cuenta. A los informales. Yo alguna vez, y un paréntesis, Ajá, interrumpiéndote, Panchito, como siempre, escuché al congresista Anderson y lo que él decía, ¿no? Hay que apostar por propuestas creativas, ingeniosas, ¿no? Por ejemplo, cómo podía aportar los mototaxistas, por ejemplo, el Claro, comerciante los taxistas, ambulante, así es. los taxistas, de Así repente 10 céntimos o un sol diario, no sé, algo así, porque en otros países, él decía, se daban unos programas de ese tipo y de esa manera podían incluso tener más que la pensión por consumo. Sí es posible, por eso decía que es un tema bien complejo, o sea, no hay una solución única. No es que todo sea blanco o todo sea negro, ¿no? Hay gente, por ejemplo, cuando el sistema privado inició, había gente que se sabía, o bueno, quienes comprendían cómo iba a funcionar el sistema, sabían que no iban a darle una buena pensión. La gente que le faltaba 5 años de aportes para jubilarse. Esa gente no debió haber pasado al sistema privado de pensiones. Claro. Porque Ahí no lo tenía el engañaron, tiempo para ¿no? poder hacer Lo engañaron a todas esas personas, No tenía, fueron engañadas. no tenía el tiempo suficiente para generar un fondo que resultara razonable. Y creo que ahí va el tema que usted decía hace un momento. El tema, de repente a la señora que vende en la esquina puede dar un sol, el señor que limpia carro un sol. El tema es si tienen, Voluntario, ¿no? así es, pero el tema es si tienen voluntad de ahorro, porque Eso de también. repente O capacidad de ahorro, porque de repente pasa 6 meses y dice necesito esa plata, tengo que sacarlo, porque la idea es hacer un fondo para la vejez, que es el fondo profundo de este AFP, ¿no es cierto? Pero un es sol la idea. diario tan difícil sería, ¿qué Es que creen sí, ustedes? la Depende de la realidad. vida, la realidad de 50 ellos, ¿no? céntimos Depende de la realidad de un ellos, ¿no? taxista, por No, ejemplo. tenemos que ponernos Es que No, depende pero de un la realidad de taxista, ellos, me uno comenta. no sabe Un la realidad de taxista, ellos, ¿no? Hay un gente sol- que un sol diario es... No, para es un taxista bastante. me bastante, refiero, Es ¿no? bastante, hay Sí. mucha... Para un es taxista, es realidad ¿ustedes diversa. creen a un taxista? Un taxista de repente, pero... No, yo me refiero a un taxista, un mototaxista, Para consolidar por ejemplo, un poquito el ¿no? tema, yo pensaría que de repente en este momento Porque ellos tampoco tienen la pensión. reforma tendría que incluir un sistema híbrido, pues que contemple todas esas realidades que estamos comentando. Así es. Ese es un profundo estudio. Una consulta Claro. final, porque ya se nos va el Así programa. es, claro. La recomendación, porque también voy al 8º retiro, ¿no? Y muchos están pensando, ¿retiro o no retiro esta vez, ¿no? Que ya les queda un fondo pequeño. ¿Retiro o no? ¿Qué recomendación, en qué situaciones diría usted? Bueno, si está en esta situación, ¿Retiras sí o no, retira. Cintia? Eso quiero que me diga. No puedes, creo, ¿no? Ya, no puedes. No, pero la nueva, o sea, un proyecto el que se apruebe. Si eres muy joven en una situación absolutamente particular y tienes muy poco dinero ahorrado,
Mejor lo retiro. Podrías retirarlo, ¿no? Claro. Ujú. Pero el asunto es... Pero no para no pagar deudas, no para pagar las tarjetas de crédito, o para eso sí. Por otro lado, por un tema de principio, hablando un poco de la cultura del ahorro, iríamos un poco también por ese lado, ¿no? Es conveniente entonces acostumbrarnos a que cada vez que necesitamos algo, afectamos nuestros ahorros y afectamos el dinero para la vejez. Esa es un poco la pregunta. Pero por ejemplo, ¿no? Así con casos concretos, tienes una deuda y le dan luz verde al octavo retiro. ¿Es conveniente sacar el dinero o no? A ver, te voy a contestar con una frase. Dicen que los buenos economistas no piensan en el corto plazo, sino en el largo plazo. O sea, no es recomendable. ¿Hay un monto de fondo que se considere ya, no retires porque estás encaminado? Esa es una pregunta bastante difícil. Eso ya depende de cada situación particular, ¿no? Ajá. Por ejemplo, yo recuerdo haber visto algún caso, Para viajar, por ejemplo, me preguntan aquí también, para viajar puedo retirar mis $22,000, $22,000 soles. yo recomendaría que para hacer un gasto así corriente o un gasto, digamos, que no tiene mejor. tanta... Puede pagarlo en cómodas cuotas mensuales a través de un préstamo o puede ahorrar. Antes de Para la retirar. universidad, por ejemplo, también preguntan, ¿no sería una buena alternativa? Recuerden, las AFP fueron creadas para el fondo cuando uno es viejito. Ese Claro. es el tema. No fue Es que se ha creado para que saques a desvirtuado, cada ¿no? rato. Ya la gente Pero, no pero para que te recuerda den tu eso, dinero ¿no? bien repartidito, Esa no es para otra que cosa. te toque un mínimo Ese ya es el tema. porcentaje. Ese ya es el Y tema. ahora, curiosamente, que- como mencionaba hace un rato... que nunca se Cintia, reformó. El tema de que todo este tema viene nuevamente a colación en un momento que estamos prácticamente al borde de una elección. ¿Por qué? Claro. Sí. ¿Por qué se reactiva esto faltando meses para la eso, decisión de la eso lista? ya es la parte política. Claro, Ese la es otro parte tema. política, ¿no? Eso ya es- Y también porque la presidenta va en contra de su ministro de Ahora Economía, la presidenta ¿no? adopta una posición en donde Populista. se muestra como la buena gente. Ajá. Claro, ajá. Pero eso Entonces, Para comprar una populismo puro. vivienda, por ejemplo, o para dar una inicial para su vivienda, me preguntan también, ¿recomienda usted? A ver, una vivienda puede ser una inversión. Ese es un caso especial. Podría ser, ¿no? Podría ser. Y ahí sí lo digo por experiencia propia, ahí sin la necesidad de que se apruebe un octavo retiro, te dan las AFPs el 15% de tu fondo para tu primera vivienda. Para el departamento, Ajá, para comprar un sí, departamento. Ahí sí tiene sentido. Un retiro de ese tipo tiene sentido. Porque finalmente es una inversión y todo lo inmobiliario se revalora, los terrenos, las casas, las propiedades se revaloran en el tiempo muchísimo, ¿no? Qué importante, ¿no? Es conocer más sobre este tema, Ya, porque... ahí para tocar la parte política, esta reforma se aprobó con solo 38 votos. Obviamente, los fujimoristas fueron los primeros. Y APP luego, también, ¿no? Primero los fujimoristas, segundo APP, y bueno, y luego las siguientes bancadas. Renovación. Sí, y hay muchos que no votaron, se abstuvieron. Entonces, eso de no votar Cobardes. también es algo que está mal. Y número 2, ¿O la no? presidenta Sí, sale en el y voto, ahora chicha o limonada. la presidenta ahora aprueba, dice que no, que sí estamos a favor. Eso es agudizar las contradicciones. Así es. Es la forma como se agudiza para que todo el mundo entre. Pero sí, y entra en los problemas, y usted lo dice. Es justo Ahora van en a una decir, época, mamá Dina en un nos dio la momento- salvación. En un momento donde quieren que se olviden de todas las denuncias Así es, contra en la un presidenta. momento donde hay múltiples denuncias, múltiples situaciones, el Agudizar las las famosas contradicciones es la cortinas de mejor humo de forma. siempre, ¿no? Profesor, gracias por Muchísimas estar con nosotros. gracias. Hablamos con el profesor Sandro Vida Urrázaga. Sí. ¿Está bien? Profesor de la Universidad la Norbert acentuación, Wiener. ¿no? Así Eso es, sí, de catedrático especialista en la magíster. Norbert Wiener. internacional. de la ¿no? Escuela de Administración y Negocios Internacionales. Muchísimas gracias por haber Excelente. estado con Muy nosotros. amables, No y va a fue ser un la apelo a primera hacer algunas vez. consultas. Claro que sí. Y seguro lo vamos a molestar más adelante. Porque Porque es un Cuando tema es largo. polémico, ¿no? Así Porque es. El tema es un algunos- tema complejo. Claro, lo que Ajá. se- No pero hay todos soluciones fáciles. todos coinciden que hay que hacer una reforma, pero no una reforma politizada, Una ¿no? reforma bien Ni hecha. con fines Por supuesto. populistas Y no como ha corriendo. habido. De acuerdo. Bien. Así de es, con acuerdo. tan pocos votos. Gracias. Muchísimas gracias, Gracias, profesor, por haber gracias. estado con nosotros. Ceci, gracias. Ceci, que está con Ceci, acá nosotros. está. Un saludo a nuestra Ceci. Hasta que